Muy buenos días, líderes transformadores. Hoy quiero presentaros a un compañero que nos va a hablar, nos va a quitar muchas preocupaciones. Porque normalmente en la vida de cada persona pues hay una serie de preocupaciones, de momentos. Pues pasamos por la adolescencia, por la edad adulta, nos enamoramos, nos casamos, formamos una familia y cuando formamos una familia tenemos nuestra pareja que la queremos y la amamos mucho, pues vienen nuestros hijos. Y ahí empezamos a preocuparnos, empezamos a ver cómo educar a nuestros hijos. Queremos educarlos, queremos darles lo mejor y nos quitamos incluso nuestras cosas para dárselas a ellos. Pasamos nuestras necesidades para que ellos no las pasen. Y a veces hay un momento que al menos yo percibí, y creo que las personas que me estéis escuchando y tengáis hijos también lo podéis haber percibido, de estar perdidos, de estar no saber cómo educar, porque sobre todo cuando los hijos empiezan con la preadolescencia, no saber cómo educarlos. Y eso pues, nos puede llegar a frustrar. Bueno, hoy vamos a tener un alquimista de la crianza, José Ramón, que nos va a hablar de algunas técnicas. Él ha escrito una trilogía, La Revolución de la Paternidad. Y bueno, yo creo que José Ramón nos va a dar unos tips y aparte de que nos va a contar también su historia transformadora para poder encarar esos momentos no sé qué palabra ponerle, pero esos momentos de frustración cuando no sabemos qué hacer con nuestros hijos, o incluso también frustración cuando queremos educarlos al mayor nivel y no sabemos cómo, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar que los niños se acerquen al desarrollo personal. Y bueno, José Ramón nos va a ayudar. Para que no me conozcáis, o para los que me conozcáis, pues ya sabéis que soy el autor de la trilogía Derechos de Transformación. Viene así presentada con los 3 libros. Y bueno, la podéis conseguir en Amazon, en las librerías y en la página web. Podéis comprar porque los libros vienen con un precio de 20 euros cada uno. Y al comprarlos así en este paquete, hay un descuento. Hay un descuento, no, que el precio baja, es menor porque vale solo 45 euros. Bueno, vamos a centrarnos a lo que hemos venido hoy, que es a hablar de la paternidad. Y José Ramón, que ya nos ha enviado la solicitud, le damos paso. A ver, hoy cómo aprendemos hoy cositas sobre... Aquí lo tenemos. Hola, José Ramón. Hola Joaquín, muy qué, buenos gu- días. qué gusto de verte, la verdad. Qué guay. A Con ver muchas si... ganas también de compartir este ratito. Me hizo mucha ilusión que me invitaras, así Sí. que fantástico. Yo creo tenía muchas ganas de hacer este directo contigo porque tú tienes hijos, yo también, los míos ya son mayores y yo ya he pasado por muchas experiencias. Ahora tengo otras experiencias diferentes, porque tengo uno con 26 y otro con 20, pues las cosas son diferentes, ya son más adultos y se agradece también el hablar con tu hijo de adulto a adulto, ¿no? Pero bueno, hasta que llegue ese momento, pues ahí, como estaba contando, pues ciertas cosas que nos pueden desestabilizar y nos pueden desmotivarnos en la creencia de nuestros hijos y es una responsabilidad que tenemos y que bueno, tenía ganas porque quería conocer tu trilogía y también tu forma de ver esa crianza y bueno, ante todo lo que quiero y también tu historia transformadora. Este canal está puesto para que también todo el mundo nos vea en estas historias transformadoras que las cosas son posibles cuando uno se pone a ello. Pero no quiero seguir más porque eres tú el protagonista y quiero que te presentes. ¿Quién es José Ramón? Pues José Ramón es una persona que tiene muchas facetas y como todos, definirse es un poco difícil, ¿no? Ujú. Eh, en lo que he hecho es fácil definirse, en lo que soy es un poco más difícil. Soy padre. Eres Yo ahora mismo, padre. si hay algo que me gusta definirme es que soy padre. Y eso implica que tengo hijos. Tengo 2. Y eso Dos. implica, sí, tengo 2, una niña de 8 años y un niño de 3 años. Y Ujú. tener hijos implica que has pasado un proceso de un antes y un después. Seguro. Obvio. Sí. Cualquier persona que ha vivido el proceso de paternidad, de maternidad, estar dedicándose a otras personas, el tener la responsabilidad del cuidado de otras personas, Ujú. sabe de lo que estoy hablando. Nunca vuelves a ser la misma persona. No, Jamás. no. Hay algo que cambia y que te transforma para siempre. Y Termina un, depende de ci- cómo lo lleves, termina un ciclo de tu vida y empieza otro. eso es. Y Ujú. que depende cómo lo lleves, depende de cómo
de cómo estés en ese momento de tu vida y hacia dónde quieras lograr y cómo estés viviéndolo, puede ser algo maravilloso. O como dices, hay momentos que se pasan frustraciones, inseguridades, miedos, desesperación por no saber qué hacer con ciertas cosas que le pasan a tus hijos. Y hay personas que lo pasan... Sí, hombre, todo el mundo es feliz con sus hijos, pero hay momentos puntuales en los que se pasa mal. Y yo de esto me di cuenta cuando tuve a mi hija, a la primera. Ya lo había visto. Yo llevo 20 y pico años dedicándome al mundo de la educación. Empecé como muchos chavalinos con 18, 19 años como monitor de tiempo libre. Hice educación cultural, pasé a hacer educación social en la carrera, empecé a trabajar como educador social, diferentes ámbitos, diferentes colectivos, familias, niños, adolescentes, jóvenes, situaciones de riesgo social, situaciones dentro del sistema escolar en muchos lugares. Pero de verdad que cuando tuve a mi hija me di cuenta que... Todo eso que nos cuentas es con los hijos de los otros. Claro. Criar y educar a los hijos de los otros es más sencillo. Difícil, aunque es difícil, porque tienes que tener ahí, 1, motivación, 2, experiencia, 3, la técnica, la teoría, un montón de situaciones. No tiene nada que ver con tener a tu hijo. Y cuando nace tu hija, yo creo que a todos nos pasa que tenemos unas expectativas, ¿no? De cómo vamos a ser, de la maravillosa familia que vamos a formar, de lo comprensivos que somos como padres, de cómo les vamos a guiar y cómo nuestros hijos nos van a hacer caso y van a ser esas personas que... nos van a hacer caso a todo lo que le digamos. Luego van creciendo y nos damos de palos, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que nuestros hijos tienen un ritmo, que tienen unas necesidades, que a nosotros nos pasan cosas, que hay cosas que llevamos bien, cosas que llevamos mal, y que no es tan fácil llevar a esa expectativa. ¿Nos escucháis bien? ¿Nos escucháis bien a los dos? Yo escucho perfectamente, pero no sé si vosotros me escucháis bien. Si no escucháis bien, poner un comentario. Y también, si queréis poner algún comentario en algún momento, hacer alguna pregunta a José Ramón, pues la disparáis y le damos en la diana. Continúa, José Ramón. Entonces, eso, decía que tenemos esas expectativas, luego nos vamos dando cuenta a medida que crecen nuestros hijos, pues que bueno, que no es todo como parecía, ¿no? Que ya nos habían dicho que de ser padre es difícil y que es duro y tal, pero nosotros tenemos esa expectativa de, jolín, qué guay somos, ¿no? Y sabemos que vamos a pasar por momentos que no vamos a entender, pero cuando los vivimos se hace difícil. En ese camino, que yo ya me había formado un montón, yo llevo años formándome en crianza, en educación, empecé a mirar sobre paternidad. Y al mirar sobre paternidad me di cuenta que estamos un poco olvidados. Que los padres, hombres, que queremos acompañar a nuestros hijos en una crianza, pues nos basamos normalmente en lo que hemos aprendido, en lo que tenemos, en ese ideal del hombre que existe, en ese concepto del hombre, ¿no? Del padre, ese que hemos vivido, ese que generación tras generación ha ido pasando. Y yo quería hacer las cosas de otra manera y empecé a leer y a buscar información y vi que había muy poco para nosotros. Y entonces fue cuando escribí mi trilogía. Me di cuenta que había ahí un lugar que yo no encontraba para mí. Que yo lo veía, que había manuales, cursos, formaciones, libros que hablaban de la maternidad, que hablaban de la crianza, pero que ninguno... Sí, yo me podía ver reflejado como algo global, pero que ninguno hablaba de lo que a mí me había pasado. Y a mí como padre, como hombre, me han pasado muchas cosas cuando he sido padre. Claro. Yo, por ejemplo, crecí sin padre, Joaquín. Hasta los 8 años, yo tenía un padre que vivía con nosotros, pero que trabajaba muchas horas, que no estaba. Yo no tengo recuerdos absolutamente de nada de mi padre, nada, más que 4 fotos y lo que he conseguido hablar con mi madre después. Hay otros padres, hombres actuales padres, que lo que han vivido son padres muy autoritarios, padres que no estaban, pero que cuando a casa estaba ese respeto basado en el miedo, ¿no? En esa autoridad, en ese, cuando venga papá te vas a enterar, luego cuando venga papá ya veremos qué pasa. Y no hace falta sacar la zapatilla a paseo, ¿no? Simplemente con una mirada. He recibido muchos mensajes de es que mi padre con que me mirase ya lo decía todo. Ya lo decía todo, ya me asustaba, ¿no? Claro, y ese es el modelo que hemos tenido. Y el modelo de el padre que trabaja fuera, que tiene que sostener a su familia económicamente y demás. Pero ostras, la sociedad ha cambiado mucho. Por suerte. Ya sabemos. Claro, la mujer se ha incorporado al mundo laboral, con lo cual ya hay cosas que no nos valen. Por suerte también. Claro, nosotros hemos tenido que asumir ciertos roles, que nadie nos ha enseñado a hacerlos, que no es una excusa, que tenemos que ser los responsables nosotros los primeros. Ocurre
que los modelos educativos cambian. Se sabe mucho más de psicología, mucho más de pedagogía, mucho más de no sé qué. Pero, ostras, toda la sociedad cambia y lo que es la paternidad sigue anclada en los Sigue mismos anclada. referentes. ¿Qué referentes hemos tenido? ¿Qué modelos? Entonces me di cuenta de todo eso y una de las cosas que soy ahora, gracias a eso, es autor de la trilogía que decías, ¿no? La revolución de la paternidad. Preséntanos tu trilogía. El primer libro, el segundo, Pues mira, el este es el tercero. primer libro. Es la revolución de la paternidad. En este justamente hablo de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? De cuáles son los modelos diferentes que cada uno hemos tenido y trabajamos sobre ellos, viendo desde el dónde estaba, ¿no? Desde dónde vengo, cuál es el proceso que me ha llevado a mí a ser padre. Y digo a ser padre, pero digo a ser hombre. A la masculinidad que tanto se habla ahora. Sí. ¿Cuáles son mis referentes como hombres en la sociedad? Entonces, hablamos de ello, trabajamos sobre ello. Luego hay otra parte en la que hablo de cómo soy actualmente, ¿no? ¿Cuáles son mis roles actualmente? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento con el padre que soy hoy? Que en definitiva también es con el hombre que soy hoy. Y luego hay una tercera parte dentro del libro que hablamos de hacia dónde voy, cómo quiero ser, cómo quiero transformar aquellas cosas que me molestan, que no quiero, que repito continuamente una y otra vez y que no soy capaz de cambiar y hacia dónde las quiero llevar. Esa es la revolución de la paternidad. Es como una toma de conciencia, ¿no? De qué padre y qué hombre soy, ¿no? En este momento. Toma de conciencia, pero con claves prácticas de qué hago con ello. Sí, muy bien, pero ¿qué hago con ello? ¿Cómo empiezo a moverme? Luego está el segundo libro, que es El camino de la paternidad consciente, que al final es el camino de la masculinidad consciente también, por decirlo de alguna manera. Aunque este libro valdría también para mujeres, porque hablo sobre todo de las fases y las etapas por las que vamos pasando en la vida acompañando a nuestros hijos. No es tanto una guía, un manual, como muchas veces hay de mi hijo con tantos años hace esto, mi hijo con tantos años hace esto, y tú a ver cómo te las apañas para que tu hijo pase por allí. Y entonces eso crea frustraciones tremendas, porque ¿qué pasa si mi hijo no está en esa fase? Claro. Y si a los 3 años no pesa 4 kilos, ¿qué hago yo entonces? Que como a veces yo recuerdo que tengo las cartillas ahí de mis hijos, a los 12 meses pesa tanto y mide tanto, y si no está dentro de la media, y si no está dentro de la media, ¿qué hago? Con 2 años ya debería de hacer no sé qué actividad. Y debería de hablar y escribir álgebra, y dice, pues el mío no habla. ¿Y si no? Miedo. ¿Y si no? Pues esto lo tratamos desde otro lugar, ¿no? Desde mi hijo va creciendo, tengo que mirar cómo va creciendo mi hijo. Hay unas etapas que vamos pasando, es cierto, pero ¿cómo acompaño yo a mi hijo a esas etapas? ¿Cómo me sientan? Claro. ¿De qué manera yo me voy transformando a la medida que va creciendo mi hijo y sigo este camino de la paternidad consciente? Y le digo que es la guía que no es una guía para entender y acompañar a mi familia. Que me parece que es algo importante. Y luego el tercer libro habla más de educación. Uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es la educación. Y ya no la educación solamente cómo educo a mis hijos para que tengan ciertos valores, sino cómo hago para que mi hijo esté interesado en aprender de la vida. Y es curioso porque todos nacemos con una capacidad innata de aprender. Todos vamos aprendiendo y todos tenemos interés por aprender. Y lo vemos desde el primer momento, desde que el niño se interesa por la conexión con la mamá, desde que el niño empieza a mover sus manitas, sus dedos, desde que el niño empieza a caminar. Todo eso son aprendizajes que vamos teniendo. Llega un momento en el que ya no confiamos en la capacidad de aprender y empezamos a destrozarla. Con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con esos deberían, con esas comparaciones. Entonces aquí en este libro enseño a qué podemos hacer nosotros para que esa capacidad de aprender que tenemos como ser humano se siga manteniendo. Pase lo que pase. Cómo acompañamos a nuestros hijos y cómo les entendemos en ese camino del aprendizaje. Eso es algo más de lo que soy. Y luego, por comentar algo más, también con mi pareja tengo un proyecto que se llama Desaprendiendo para Aprender, en el que ayudamos a otras mamás y a otros papás en todo lo que tiene que ver con la crianza y con esa transformación que hablaba antes de ya no soy esa persona de antes de tener hijos. ¿Qué persona soy ahora? ¿Cómo me ubico ahora en este rol, en este papel? Claro. ¿Y cómo estamos con nuestros hijos en esa crianza? ¿Cómo resolvemos esas situaciones de tensión, de conflicto, de frustraciones, de miedos, de inseguridades? Sí, porque también entiendo que la pareja también... la pareja es diferente cuando vienen los hijos, ¿no? Incluso los conflictos de la pareja pueden tener mucho que ver con la forma de educar a los hijos. También es importante tener ahí un acuerdo entre la pareja para poder llevar esto a cabo. Al final se trata de estar construyendo el mismo camino juntos. Aunque a veces papá y mamá no piensan de la misma manera, aunque a veces papá y mamá tienen reglas diferentes o les afectan cosas diferentes. Y eso es importante que lo sepamos. Muchas personas cuando tienen una familia, y esto nos han enseñado también, ¿no? Nos lo han
está inculcado como en la sociedad. Papá y mamá tienen que remar en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? Porque a veces la confundimos. A veces confundimos esa misma dirección con ni siquiera respetar los miedos de la persona que tenemos al lado, o las inseguridades que tenemos al lado, o con que yo soy capaz de manejar ciertas emociones y mi pareja no. Y entonces, en lugar de acompañar a mi pareja, en lugar de seguir formando ese equipo, lo que hacemos es que nos distanciamos. Conozco muchas parejas, muchas, que cuando han tenido sus hijos han empezado a distanciarse, porque discutían por cómo les educaban, a qué colegio les llevaban, si les cambiaban el pañal de una manera o de otra, si esto se hace así o se hace así, si cuando llora lo hago de esta manera o lo hago de esta. Y está muy bien que hablemos de esas cosas. Pero cuando criticamos y juzgamos a nuestra pareja por cómo está haciendo todo eso, claro, empieza a haber distancias. Y entonces ahí se empiezan a ver muchas cosas. Cuando yo acompaño a parejas, muchas veces hablamos de cómo es tu relación con tu pareja a día de hoy y cómo era tu relación con tu pareja antes de tener hijos. Antes de tener hijos. ¿Cómo era la comunicación? ¿De qué manera os escuchabais? ¿De qué manera hablabais? Los hijos lo único que hacen es favorecer que todo lo que erais antes se potencie. Mira, yo no veía mucho Gran Hermano, vi la primera etapa, pero me quedó algo grabado, ¿no? Que decían siempre, es que aquí dentro las cosas se magnifican. Lo veía, no sé si te acuerdas de aquello. Sí. A mí me quedó eso grabado. Pues en la crianza nos pasa lo mismo. Cuando nacen los hijos, las cosas se magnifican. Todo es tremendo, ¿no? Si yo discutía con mi pareja, las discusiones van a ser más grandes. Si yo no escuchaba a mi pareja, cuando tengo hijos la escucho menos. Si yo discutía porque no tenía un modelo de comunicación basado en la empatía con los niños, por medio, con las tensiones, con las frustraciones, con las prisas y todo lo demás, mucho más. Entonces los niños no vienen a separar parejas, porque muchas veces, es que lo he visto muchas veces, ¿no? Pues que desde que tenemos hijos, ya, pero ¿y antes? Lo que pasa es que ahora hay otras cosas. Los niños magnifican lo que ya había. Así es. Entonces es importante, te escucho y es importante que cuando una pareja le ponga conciencia en tener un hijo, pues que mire también la relación de pareja que tiene y que incluso puedan trabajar incluso antes de en reforzar esa relación, en darle lugar a cada uno, porque uno también, todo lo que estás contando, lo uno con lo que decías al principio, ¿no? Yo quiero ser padre y a veces en esa configuración cuesta ser padre porque la madre, con toda la buena fe del mundo y con todo el amor del mundo, quiere proteger a sus hijos, incluso hasta del padre, ¿no? Y lo utiliza, como tú bien has dicho, como cuando ya no puede con ellos, pues cuando venga tu padre lo vais a enterar, ¿no? Entonces tú te quedas ahí como el malo de la peli. Hostia, yo soy el que viene aquí de currar y para echarle la bronca a los hijos también. Eso es una cosa que cuando se le pone conciencia, como tú estás haciendo, que la verdad es que es una suerte, porque cuántos hombres han vivido sin poner esa conciencia, y decir, ¿por qué tengo yo que echarle la bronca a mis hijos si yo no lo quiero echar? No quiero hacer eso, ¿no? Entonces es importantísimo poner conciencia a todo esto. La verdad es que es muy interesante lo que nos cuentas. Sí, además no solo es... Al final es un sufrimiento muy grande toda esa relación, ¿no? Porque ¿cuáles son los roles que tenemos que asumir como hombre? ¿Cuáles son los roles que tiene que asumir la madre como mujer? Estamos tan condicionados por todo lo que hemos estado viviendo que romper con eso cuesta. Entonces necesitamos que haya este mensaje constantemente, todos los días de nuestra vida. Sí. Ocurre muchas veces que el hombre actúa de esta manera y yo siempre lo digo, ojo, no lo hemos ganado a pulso. Sí. Muchos papás dicen, me siento en un segundo plano. Nos lo hemos ganado. Sí, voy al ginecólogo y no me hacen caso. Nos lo hemos ganado. Nos lo hemos ganado. ¿Por qué? Porque venimos de algo. Ahora, ¿tenemos que pagar por ello? No. ¿Tenemos que mirar qué podemos hacer? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Ostras, pues poner nuestra parte, nuestro 100% de responsabilidad en todas las acciones. Dejar ciertos mensajes de... Y esto es algo que mujeres tienen que hacer y hombres tienen que hacer. Esa conciencia de el hombre tiene que ayudar más en casa. No. No tiene que ayudar absolutamente nada. Es su responsabilidad. Sí, estamos implicados al 100%. Empezar a cambiar el lenguaje al principio, ¿no? Porque esa frase del hombre tiene que ayudar en casa, claro, porque la responsabilidad de la madre, no. El hombre tiene que hacer en casa su responsabilidad como la madre, ¿no? Igual con la crianza, que tiene su responsabilidad también como padre, ¿no? Y con lo que decías, ¿no? Muchas veces, pues evidentemente la mujer tiene un instinto, ha pasado 9 meses de embarazo con ese ser dentro, entonces cuando sale necesitan ese binomio de mujer, mamá, hijo, necesita esa unión. Y el hombre tiene que recolocarse en esa unión y saber cuál es su función en eso. Y su función no es usurpar en lugar de mamá. No es hacer las mismas funciones que mamá. Es hacer las funciones que le corresponden. Es ocupar su lugar. Ocupar su lugar.
Y uno de esos es proteger ese vínculo. Muchos papás se sienten frustrados porque cuando nace el bebé, pues claro, están en un segundo plano. Ostras, pero que no es un segundo plano, que es un primer plano igual, pero con unos roles diferentes. Nosotros no podemos darles teta, no podemos acunarles de la misma manera, aunque tenemos que acunarles y les acunamos, pero no necesitan tanto de nuestros brazos. Con quien han estado 9 meses dentro es con la mamá. Nosotros tenemos que proteger ese espacio, ganarnos ese espacio. Y darles también... Y cuando nosotros tenemos un vínculo con la mamá fuerte, seguro, y somos capaces de mantener ese binomio, nos convertimos en un trinomio, nos convertimos en ese sostén de esa relación. Y entonces mamá, bebé y papá sí son un equipo. Y entonces el bebé, a medida que crece, tiene ese vínculo con el papá porque lo ha ganado con la mamá. Y esto es muy interesante. Sí, muy interesante. Te decía antes que de alguna forma, a ver, lo he tenido antes en la mente, pero me he callado y se me ha ido. Pero de alguna forma, sí, recuerdo ahora, que también nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a los hijos a que desarrollen también esa parte masculina, ¿no?, del cerebro. Todos sabemos que el cerebro, todos tenemos una parte masculina y una femenina, y a veces se nos olvida enseñarles a nuestros hijos esa parte masculina, pero esa parte masculina no desde el bruto, desde el vikingo, como digo yo, sino desde el amor y desde el desarrollo, ¿no? Saber y también enseñarles nuestra parte femenina. Por eso yo entiendo que es muy importante que nosotros estemos desarrollados y que tengamos ese crecimiento personal para poder transmitir a nuestros hijos, mira, pues te puedes emocionar, puedes llorar y tienes que ser valiente cuando tienes que adentrarte. Yo lo llamo así, adentrarte a la jungla, ¿no? Cuando vas a la jungla del cole, tienes que ser valiente y tienes que ocupar tu espacio. Y si te emocionas, pues tienes derecho a llorar, ¿no? También nosotros tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer. Yo sabes que creo, y es algo que acompaño a Joaquín, en realidad creo que tenemos que enseñar menos. Y tenemos que acompañar más. Cuando nuestros hijos sienten, acompañar esas emociones. A cuando nuestros hijos tienen miedo, acompañar a la emoción del miedo y ver qué hacemos luego con ese miedo. A cuando nuestros hijos tienen tristeza, acompañar esa tristeza y ver qué hacemos luego con esa tristeza. Porque si nos damos cuenta, la mayoría y voy a hablar de los hombres sobre todo, pero la mayoría de las personas adultas estamos bloqueados emocionalmente. Nos cuesta abrirnos, nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta hacer un montón de cosas. Y eso luego se lo transmitimos a nuestros hijos con el ejemplo. Claro. Con lo que vivimos, con lo que les decimos, con cada frase. Yo creo que a veces sí tenemos que enseñar. Evidentemente estamos en este mundo y todo lo que sabemos... Enseñar, me refería a eso justamente, a enseñar con el ejemplo. Quizás no he terminado la parte de enseñar. Pero sí que es verdad que la vida está para vivirla y nuestros hijos saben vivirla. Si alguien sabe vivir la vida... Son los niños. Son los niños. Y somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos, observar, integrarlo en nuestra vida, adaptarlo a lo que nosotros ahora somos como adultos y entonces sacarlo hacia afuera para poder devolvérselo a ellos, para poder guiarles y acompañarles desde la seguridad, desde la firmeza, desde la autonomía, desde la confianza en uno mismo. Y eso solo se gana de una manera, y es respetando el ciclo vital de cada uno, acompañando el ciclo vital de cada uno. Obviamente es importante, porque esto que cuentas también lo puedo unir yo, ¿no?, también y creo que esta frase que voy a decir puede caber aquí mucho. Los hijos son de nuestra responsabilidad, no son nuestros, ¿no? Muchas veces hay personas, hay padres, hay madres que piensan que los hijos son suyos. A mí mi hijo, ¿no? Es mi posesivo, ¿no? Mi hijo, ¿no? Y como es mi hijo, pues entonces pues yo lo educo como yo quiero y ahora tiene que estudiar la carrera que yo quiero y tiene que jugar con el juguete que yo quiero, ¿no? Eso está muy anclado también en esta sociedad. Es mío. Y cuando yo a veces que lo he dicho, cuando digo, no, tu hijo no es tuyo, es de tu responsabilidad. Puedes crear un debate ahí importante porque hay muchas personas que piensan que son suyos y que entonces pues tienen derecho a hacer lo que les apetece ahí. Y no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos porque no son nuestros. No son nuestros porque llevan nuestros genes y nuestros valores, que igual ahí sí que podemos transmitir esos valores, pero que ellos luego tienen que hacer su vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, es que es así. Nosotros estamos ahí para cuidar, guiar, orientar, pero es su vida. Y nosotros somos responsables de una parte de su vida. Pero es curioso, ¿no? Cómo
pensamos en nuestros hijos y yo siempre hago un trabajo de piensa a largo plazo, ¿no? ¿Cómo quieres que sea a largo plazo, ¿no? ¿Qué cosas quieres que tenga de valores, ¿no? Y mucha gente me dice, yo quiero que sea feliz, quiero que sea una persona autónoma, que sepa tomar decisiones, que no se deje pisar por nadie, que cuando quiere algo luche por ello y consiga pues trabajar de lo que quiera y ser feliz y no sé qué, bla, 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 Y una bla. pareja que lo quiera y no sé qué, todo eso que todos. Pero en el día a día no les acompañamos a eso. En el día a día queremos que nos hagan caso, que nos obedezcan, que no hagan las actividades que quieren, les elegimos absolutamente todo, no pueden tomar decisiones prácticamente. Y cuando alguien dice, no, es que no pueden hacer lo que les dé la gana, yo les digo, pero si no hacen absolutamente nada de lo que les dé la gana. Nada. Pero si es que han decidido dónde viven, No. han decidido con quién se quedan cuando tú te vas a trabajar, han decidido si van al colegio, ¿no? Que no digo que lo tengan que decidir, que yo no digo que tengan que decidirlo, pero que participen. Les afecta en su vida, ¿no? Claro. ¿Qué ropa se ponen? ¿Dónde compras la ropa? ¿Cuánto dinero te gastas en ropa? Son cosas que no pueden decidir, pero las decidimos por ellos. No están tomando decisiones. Entonces, cuando les decimos algo y dicen que no y toman una decisión, ya nos cabrea. Pero si llevamos todo el día diciéndoles las cosas que tienen que hacer, que se levante hasta ahora, que se ponga esta ropa, que desayune esto. José Ramón, desde tu experiencia acompañando a parejas y con todo este proyecto de los libros y tu trabajo de estos 20 años, ¿qué es lo que nos lleva a los padres a decidir todo y todo por nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos lleva a no dar ese paso a que tú nos estás contando, decir, bueno, voy a dejar a mi hijo que sea él, ¿no? Una de las grandes cosas es que estamos muy condicionados por cómo hemos vivido nosotros. Nosotros no hemos vivido así. Nosotros siempre hemos vivido de esa manera, ¿no? Ahora te toca hacer esto, ahora te toca hacer lo otro. Quiero decir, y vuelvo a insistir en que hay decisiones que no les corresponden y no deberían de tomarlas nunca. Es nuestra responsabilidad. Pero hay muchas otras en el día a día que sí. O por lo menos tenerles en cuenta. O por lo menos entender que nosotros estamos tomando muchas decisiones que no les corresponden, pero que eso les afecta. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva que estamos condicionados, que hemos vivido de esa manera siempre. Claro. Que siempre se ha pensado... A mí, mira, hay una forma que yo creo que es muy clara y es las frases que nos han dicho siempre. Sí. Cuando seas padre, comerás huevos. Sí. Esa necesidad de al adulto hay que respetarle. Yo creo que son frases que nos han marcado mucho, ¿no? Cuando hasta que vivas en esta casa harás lo que yo te diga. Aquí mando yo, ¿no? Todo eso, aunque no nos lo creamos, está ahí. Y nos condiciona a la hora de actuar con nuestros hijos. Y entonces actuamos de esa manera con nuestros hijos. Tenemos que romper con esas creencias. Eso no quiere decir, y vuelvo a insistir porque de verdad que me lo dicen muchas veces, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer? Que no hay límites, que no. Que hay límites, que hay normas. Claro que hay límites. Que no pueden hacer lo que les dé la gana y que muchas veces van a tener que hacer lo que yo diga. Claro. Que sí, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es la gran diferencia, ¿no? Porque yo, como digo, yo esto le llamo autoridad y poder, ¿no? Es hacer las cosas desde la autoridad de padre o desde el poder de padre. Desde el poder del padre es esto que nosotros quizás ya, yo soy algo mayor que tú, hemos tenido en nuestra educación. Y ahora se trata de pasar la autoridad, ¿no? Yo tengo una autoridad, tengo una responsabilidad. Y darle también la autoridad a mi hijo, ¿no? Y eso no quiere decir que vaya a hacer lo que quiera, porque habrá que negociar y habrá cosas... yo tengo muy claro y pongo el ejemplo siempre de un coche, ¿no? Tú, por mucho que tu hijo lo respetes, tú a tu hijo le pones el cinturón del coche, quiera o no quiera, porque es algo que va a favor de su seguridad. Y ahí no hay nada que negociar. Quizás sí que puedo negociar otras muchas cosas. Y no las negociamos tampoco. Claro. Al final, para mí una de las grandes bases de todo esto es la escucha y la comunicación que tenemos con nuestros hijos. Sí. ¿Y qué es lo que queremos? Si yo quiero que mi hijo sea algo, lo que sea, el primero que tiene que ser eso soy yo. Si yo quiero que mi hijo me respete en las decisiones que yo tomo, lo primero que tengo que hacer es respetar yo sus decisiones. Claro. Si yo quiero que mi hijo me escuche, yo tengo que escuchar. Si yo quiero que mi hijo sea una persona valiente, yo tengo que ser valiente. Si yo quiero que mi hijo tome decisiones, yo tengo que tomar decisiones. Si yo quiero que mi hijo tenga confianza en sí mismo, yo tengo que tener confianza en mí mismo. Y entonces, todo lo que yo quiera para mi hijo, lo tengo que trabajar primero en mí. Y después yo le puedo decir, mira, hijo, podemos hacerlo de esta manera. Y te acompaño de esta manera. Pero tengo que verlo. Tengo que verlo. ¿Cuántas personas hemos visto que no tienen seguridad en sí mismo o no tienen confianza? Y viene mucho de cómo han vivido su infancia. Queremos que nuestros hijos tomen decisiones y van a llegar al momento al instituto donde tienen que tomar la decisión de elegir una carrera universitaria.
y están perdidos, no tienen ni pajolera idea de qué hacer. Ni idea. Pero ¿cuántas decisiones han tomado en su vida importantes a lo largo de ese recorrido? ¿Qué entrenamiento han tenido para tomar decisiones? Si al final es un entrenamiento. Queremos que sea un gatico en nuestra casa y un tigre luego fuera, ¿no? Y si es gato en tu casa, es gato fuera. Tienes que dejarle también. Fíjate, ¿cuántas veces le hemos dicho a un niño o a una niña, no, si te pegan, no te dejes pegar, defiéndete, que nadie te pise, tú tienes que... Pero el primero que le pisa soy yo. Eres tú. Como padre. Sí. Porque no te dejo tomar decisiones, porque si haces no sé qué te castigo, porque si no haces lo que yo quiero. A mí me hace mucha gracia el tema de la obediencia y de la autoridad, ¿no? Y es algo que trabajo mucho, mucho, mucho en todos los grupos con los que estoy trabajando. Y hablo mucho en el libro también. Obediencia. Sí, queremos hijos obedientes. Yo no quiero un hijo obediente. No quiero un hijo que sea obediente. Porque si es obediente dentro de casa, lo va a ser fuera. Claro, normal. Lo que quiero es un hijo que sepa que con la escucha, con la comunicación, con la empatía, con tener conexión con nosotros, podemos hablar de las cosas y que entonces, cuando es necesario, colabore conmigo en las cosas que son necesarias. Yo sí sé la tendencia que quiero. Que en algún momento tengo que hacer algo porque en esto me tiene que hacer caso, claro. Claro. Sí, pero se lo tengo que explicar, ¿no? Le tengo que explicar, mira, te tienes que poner el cinturón de seguridad porque está en juego tu vida, nos puede multar la Guardia Civil y así no podemos circular. Y entonces hay que explicarle... El sale corriendo y va a cruzar la calle. Ostras, te cojo del brazo, te cojo de lo que sea, no te voy a dejar que lo hagas. Y luego hablamos de ello. Claro, y luego hablamos, pero yo tengo la línea ahí, ¿no? Cuando es algo que va hacia su seguridad de su física, ¿no? Nosotros como adultos tenemos la experiencia de que lo que puede ser un peligro y sin cinturón, ellos quizás no. Ahí tenemos que sacar nuestra parte adulta porque ellos no tienen parte adulta y tenemos que poner la nuestra. Es nuestra responsabilidad poner nuestra parte adulta ahí, ¿no? Y a la vez luego pues ir dejándoles a ellos que desarrollen su parte adulta, dejándoles tomar decisiones, como tú bien dices. Claro. Claro. Pero incluso en ponerse cinturón hay tantas maneras de hacerlo. Porque puede ser otra vez, nuevamente, porque yo lo digo, o puede ser desde yo necesito, porque mira, porque la seguridad, porque no sé cuántos, cómo hacemos para... Y luego enseñamos a herramientas y muchas estrategias, viendo una de las cosas que necesitamos es entender a nuestros hijos. Y también me viene a la idea la coherencia, ¿no? Porque imagínate tú diciéndole a tu hijo, ponte cinturón, y tú sin cinturón, ¿no? Ese doble mensaje... Es muy habitual, cada vez menos con el cinturón, pero para cruzar la calle... ¿Cuántas veces cruzamos la calle de cualquier manera? Sí. Y con el semáforo en rojo. ¿No? O que tienen que comer de todo y nosotros no comemos de todo. Comemos lo que nos gusta y preparamos el plato que nos gusta. O no se grita, ¿no? Les decimos que no se grita, que no se enfaden, que hablen bien a mamá o que cuando piden algo lo pidan de una determinada manera. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y ya no solo con ellos, con la gente que nos rodea. Cuando discutimos con nuestra pareja o con nuestra madre, ¿no? Cuando muchas parejas nos vienen, es que cuando mi hijo se queda con los abuelos, bla, 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 es que discutimos con ellos, les digo que no. ¿Cómo quieres que te hable luego tu hijo a ti? ¿Cómo estás hablando tú a tu madre? ¿Qué relación tienes con tu pareja? Cuando tenéis una discusión, ¿cómo discutís? ¿De qué manera? Si todo eso es un modelo de relación que le estás enseñando. Entonces, lo básico que yo enseño y que trabajamos, yo no lo enseño, lo trabajamos. Es qué relación tenemos con la persona que tenemos al lado. Y cómo construimos una nueva relación. Y esa persona que tenemos al lado es mi hijo, es mi pareja, es mi hermano, son mis padres, son las relaciones de trabajo. ¿Cómo me relaciono con esas personas? Porque lo que estamos creando, lo que necesitamos crear, es un modelo de relación. Entonces, da igual. Muchas veces, mucha gente nos dice, es que yo ya tengo un montón de herramientas, me he leído no sé cuántos libros, he hecho no sé cuántas formaciones. ¿Cómo las llevas a cabo? ¿Qué relación tienes con tu hijo? ¿Desde qué lugar hablas con él? Y con tu pareja. Y entonces ahí descubrimos cosas. Entonces me dicen, ostras, es que desde que estoy trabajando contigo, esas herramientas que tenía, ahora sé qué hacer con ellas. Es como, mira, vamos a volver al tema del coche, ¿no? Al final es como si yo quiero arreglar mi coche, yo no tengo ni idea de mecánica. A mí me puedes dar todas las herramientas que quieras. Sí, todo el taller completo, ¿no? Abro el motor y ¿qué hago ahí? Pues puedo empezar a mover tuercas, puedo empezar a hacer lo que sea. A mover así, parece que cuando se nos avería el coche y abrimos el capó y hacemos así, parece que sabemos algo, pero no tenemos ni idea, ¿no? Pues pero así, si no entiendo así, pero lo duro de eso, José Ramón, es que así crían muchos padres a los hijos, ¿no? Abriendo el capó
y diciendo, bueno, pero si yo no sé ni qué piezas tiene esto, y muevo ahí un manguito, muevo el coche, y se mueve, bueno, pues ya Así está. es. Así es. Y Mm, entonces voy tocando piezas, voy poniendo parches, voy apretando una tuerca, pero no sé cómo funciona ese motor. Y una de las cosas que necesitamos entender es cómo funciona no mm, solamente el cerebro de nuestros hijos, sino las emociones. ¿Cómo viven la vida nuestros hijos? Y eso mm, da igual que tengan 5 años, que tengan 16, que tengan 24, que tengan la edad que tengan. mm, ¿Qué están necesitando en cada una de esas etapas? ¿Qué necesitan de mm. ellos mismos, de la vida y de nosotros? Y cuando somos capaces de llegar ahí, entonces la relación con ellos cambia. Cambia mucho. Totalmente. Mm. Yo desde que hemos empezado esta entrevista me he quedado, me gustaría que habláramos más de esto también, ¿no? De la figura del padre en la pareja, ¿no? En la familia, ¿no? Que creo que tus libros van de esto, ¿no? Pero creo que es interesante para que nos sigan las mujeres y los hombres, que esa figura del padre, no del padre autoritario, porque a veces se nos mal usa, ¿no? Como se nos arroja como arma arrojadiza, ¿no? La frase que hemos dicho, cuando venga tu padre te vas a enterar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahí los padres y las madres? ¿Qué pueden hacer la pareja ahí en mejorar todo eso, ¿no? En darle otra figura al padre, ¿no? Otro papel al hombre y al padre que en estos tiempos, y que me perdonen las mujeres, pues estamos sufriendo pues bueno, yo me quité de fumar hace un año y medio, y yo soy muy carnívoro. Bueno, en mis relaciones con mucha gente, pues me relacionaba con personas que eran veganas y que no fumaban y que no sé qué. Y yo les decía, y encima eran mujeres, ¿no? Yo era hombre, que estaba mal visto, comía carne y fumaba. Digo, dejarme por Dios que haga esto de una forma natural, ¿no? Y entonces me quité de fumar no por eso, sino porque aquí se quita de fumar. Pero sí que yo sentía esa mirada, ¿no? De la sociedad, decir, "Ay, hombre, ese juicio, ¿no? Hombre, fuma, come carne, como que la sociedad va en otro nivel hoy, ¿no? Y bueno, ¿y cómo podemos integrar todo eso en esta nueva sociedad? O en este movimiento que está haciendo la sociedad. Yo creo que es un proceso que va a durar mucho tiempo. Sí. Primero porque venimos de donde venimos. Mm, Y como digo, nos lo hemos ganado. mm, Como especie, nos hemos ganado el lugar en el que estamos. Es que está claro. mm, Por suerte, cada vez hay más personas que hacen de otra manera. mm, Entonces, una de las formas es teniendo visibilidad. Yo siempre hablo de padres visibles mm, y necesitamos una visibilidad de otros roles. mm, Aquí hay un 100% de responsabilidad en cada una de las partes. Cada uno en su lugar, en su hogar, tiene que tomar el 100% de su responsabilidad. ¿Cuál es la mm, responsabilidad del hombre? Ganarse este nuevo respeto, esta nueva manera de hacer. ¿Cómo? Pues nos va a tocar hacer muchos esfuerzos, seguramente. Lo mm. primero, nos va a tocar formarnos, leer, trabajarnos, tener ese desarrollo personal, Obvio, querer. Lo obvio. primero, querer. Yo siempre digo que Contactar, todo parte por tomar una decisión. contactar con nuestra parte femenina, que es algo que nos asusta mucho y que cuando lo haces, yo lo he hecho, y cuando lo haces, pues es muy emocionante y es muy empático, ¿no? Porque empiezas a comprender muchas cosas. Y también entender que hay un nuevo rol en la sociedad, ¿no? Que ya no vale lo que teníamos hasta ahora. Que el hombre ya no es ese macho ibérico que tiene que... Y esto es un estereotipo absurdo que ya debería de haber pasado hace años, que todo el mundo lo tiene claro, pero que sigue existiendo porque estamos condicionados, no porque queramos, aunque hay hombres que quieren. Quiero decir que a Bueno, veces... yo ahí también apuntaría que sigue existiendo porque no hacemos nada para que no exista. Aparte de Claro, que estamos condicionados, pero ¿qué hacemos para quitar esa condición? claro, entonces tomar 100% de responsabilidad y Ujú, decir, quiero hacerlo de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? La tengo que ir descubriendo en mi camino. claro. Pero desde luego quitarnos esa etiqueta ya de Ujú, el hombre que hace o deja de hacer ciertas cosas. Que si esto es ujú, de hombres o esto no es de hombres. Que si los ujú, padres tienen este rol o tienen este otro. Cada uno dentro de su hogar tiene que ver cuál es su rol. ujú, Para eso, escuchar mucho. Aprender a ujú, escuchar. ¿Cuáles son las necesidades que hay detrás en nuestro hogar? La necesidad de ujú. mi pareja, la necesidad mía, la necesidad de mis hijos. ¿Cómo atendemos esa parte? O Y la sea atendemos desde la masculinidad y desde la feminidad. Me da lo mismo. que tenemos que dejar de Entonces, esto es una mirarnos, relación, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo más. por un lado. Luego nos toca entender a nuestra pareja, la Ujú, mujer al hombre y el hombre a la mujer. Y entender que no ujú, estamos en el mismo proceso ni en el mismo camino, que tenemos que ujú, respetar, que tenemos que guiarnos. Y al igual que decimos con nuestros hijos, ujú, educar con el ejemplo.
Nosotros ahora estamos viendo mucho en las formaciones que tenemos que la mayoría de las personas se apuntan a la mamá. Siempre se apunta a la mamá. Tenemos un papá que está apuntado. Hay un papá que sí que está haciendo una de nuestras formaciones solo. Los demás son porque la mamá está. Los de oreja. La mamá empieza y empieza a tener cambios. Empieza a entender. Empieza a acompañar también a su pareja y a no juzgarle. Y de pronto la mamá empieza a tener una relación con los hijos que es diferente. Que no se basa en el chantaje, en las amenazas, en los gritos, que no se basa en la imposición, sino que empieza a ver que hay una manera de relación y de comunicación diferente. ¿Qué crees que siente ese padre? Ese padre ve que se queda atrás. Que o cambia o pierde su familia. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que empieza a ver los vídeos, empieza a preguntarle a su mujer, empieza a sentir curiosidad. Claro. Sí, pero desde dónde, no desde el juicio. Porque cuando hay un juicio, hay choque. La pareja ha hecho un movimiento, ¿no? Y él ya no tiene controlado esa distancia, ¿no? Entonces tiene que hacer algo. Tiene que moverse él también y si no, cada vez la distancia es más grande. Por eso yo siempre digo cuando... Pero luego la parte de la mujer es interesante también. Porque acompañando a mujeres, como estamos haciendo en las formaciones, hemos visto muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ocurre es que la mujer asume en sí misma toda esa responsabilidad, de esa maternidad, esa responsabilidad del hogar. Sabe que tiene que delegar cosas, pero hay muchas que las coge como una carga, que las asume y que no cede, que no delega. Es como una gran empresa. Muchas empresas empiezan, ¿no? El autónomo, el emprendedor empieza todo y lo tiene que hacer él. Todo lo hago yo, todo lo hago yo, todo lo hago yo y no delego nunca. Y al principio, claro, es así, pero luego puede haber un momento que una empresa puede delegar cosas, quizás otras no. Debe delegar, porque si no, no crece. Claro. Si tú no empiezas a delegar, no crece. La mamá muchas veces hace el bebé y asume toda esa carga, sabiendo que está el papá y que no sé qué. Pero mira, un ejemplo clarísimo. ¿Cuántas mamás, cuando sus hijos son pequeños, se toman tiempo para sí mismas, para seguir cuidándose, para seguir sintiéndose bien con el hecho de ser mujer, con el hecho de ser persona, más allá de ser madre? Por lo que estamos viendo nosotros en las formaciones, hay muchas veces que se olvida esa parte de mujer, de necesidades propias. Y cojo esa carga de estoy con mi hijo al 100% y doy hacia afuera todo el tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Pues, por ejemplo, que no se dejan cargas al papá. Porque, claro, papá viene de trabajar, viene tarde, está cansado, bueno, pues que papá juegue un rato. O bueno, que haga la cena, que haga algo de casa. Bueno, pero yo sigo cogiendo esa carga. Y también tiene que ver con los roles, lo que decías al principio, con los roles que se nos han asignado, ¿no? Totalmente, porque venimos condicionados, porque venimos de tal. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos con las mamás es date el tiempo para ti. Tú tienes que cuidarte, tú quieres estar bien con tu hijo, tú quieres estar bien en tu casa, tú tienes que estar bien. No puedes seguir haciendo carga, porque al principio, cuando el bebé es bebé, el autocuidado de la mamá es estar con el bebé. Eso está claro, porque lo viven, porque es un sentir. Pero el tiempo pasa. Sí, ya el bebé tiene un año, va siendo más autónomo y la mamá ya no sale con las amigas, ya no se arregla, ya no va al gimnasio, ya no va a pasear, ella sola. Pero... Eso pasa mucho y al final se pone una carga encima muy grande. Ostras, que está papá, delega. Y a la vez... Papá coge esa carga. Conocemos muchos casos de mamás que han salido a dar una vuelta a cenar. Yo qué sé, a cenar, por ejemplo, con las amigas. ¡Un día! Y se tiran mirando el móvil a ver si pasa algo, llamando a la pareja, mandándole un WhatsApp. ¿Está todo bien? ¿Qué tal está el pequeñín? Ostras, que has salido. Cada 5 está minutos. Con su padre. Que está con su padre. Entonces ahí se crean unas ciertas inseguridades en la pareja también. En el hombre y en la mujer. Claro, la mujer que no está... inseguro porque dice, joder, si me está llamando es que no confía en lo que puedo estar haciendo o qué. Y una separación, ¿no? Porque yo creo que en ese momento que estás contando puede haber una gran separación de la pareja, ¿no? Donde luego de eso, alargado en el tiempo, pues puede llegar a que la pareja ya no haya un feeling, ¿no? Porque yo cojo un rol, te doy otro rol a ti y no te dejo a ti que incluso puedas hacer cosas y los hombres nos podemos sentir como desplazados. Y bueno, que mi hijo también, déjame que lo cuide yo, que lo toque, no sé. Podemos llegar a ese momento, ¿no? Y llega. Y es una responsabilidad nuestra también, lo digo otra vez. Sea 100% cada uno de su parte. Porque ahí el hombre puede decir, mira, cariño, estamos bien, no me llames, disfruta. Claro. Y si me pasa algo... Yo te aviso. Ya te voy a avisar. Pero es que además,
necesitamos que nos pasen cosas. Para aprender. Necesitamos aprender a vivir ciertas situaciones. Y a que si nuestro hijo llora, joder, contigo también llora. No le puedo dar dieta, le doy otras cosas, no pasa nada. Nos vamos a apañar. Pero eso el hombre no lo dice. El hombre se lo calla, le entra la inseguridad, estaré haciéndolo bien, pero no lo dice. La mujer lo dice, el hombre no, el hombre se lo calla. Y ese ego masculino que tenemos empieza a verse dañado, pero lo calla, sigue sin decirlo. Y un día choca y lo dice de malas. Claro. Y ya vienen los conflictos y vienen las cosas, ya se llena el vaso de agua y viene todo esto. Y entonces en esa inseguridad empezamos a pensar, es que yo no sé hacerlo, que lo haga mi mujer. Es que yo lo hago peor, que lo haga mi mujer. O sea, y es una bola. Me estás diciendo con todo esto, José Ramón, que tu trilogía es recomendable que se la lean las parejas que no tienen hijos todavía, ¿no? Para que empiecen ya, quizás desde el principio, a ver, a repartir el rol, ¿no? Que posiblemente, bueno, pues, ¿para qué esperar a que tener el hijo, ¿no? Y tener que ir luego después corriendo. Pues también se puede empezar desde un principio, ¿no? Y también te estoy escuchando y veo que también hay mucho de perdón en todo esto, ¿no? Yo creo que hay que perdonarse mucho para llegar a esta conciencia de decir, y mucha humildad, ¿no? Decir, somos una pareja de novatos, no sabemos cómo se hace esto, vamos a construirnos nuestra familia con total fuerza y unión, ¿no? Hay mucha humildad, mucho que aprender en todo esto. Sí, y mucha aceptación. Aceptación propia y aceptación de la otra persona, ¿no? Estamos en lugares que son estos. Esto lo quiero, esto no lo quiero, valorarlo, reflexionar y ver qué quiero. Y entonces tomar acciones para ver que eso que quiero lo puedo lograr. Porque muchas veces sabemos lo que no queremos, tenemos un ideal de lo que queremos, pero no damos los pasos para cambiar de un lado a otro. Nos llega mucha gente que nos dice, ¡buah! Es que todos los días me pasa lo mismo. Todos los días le tengo que decir a mi hijo que no sé qué. O todos los días discuto con mi pareja por no sé qué. Vale, ¿qué haces diferente? Sí, No, ya he probado un montón de cosas, esto y esto. Pero si es lo mismo. Lo que estás haciendo es lo mismo con otras palabras. Quisiera dar la oportunidad a las personas que nos están viendo de si quieren hacer alguna pregunta a José Ramón o a mí, a quien sea, que se animen, porque he visto comentarios de las personas que les está interesando, les está gustando el tema, es un tema potente y hay que ser muy valiente también para hablar de este tema y para escribir de este tema, porque no es un tema tabú, pero no es un tema que esté así visible, que haya vallas por ahí de publicidad, ¿no? Entonces, si queréis hacer alguna pregunta a José Ramón, de momento dinos dónde podemos comprar tu trilogía, por si alguien quiere comprarla. Pues mira, la podéis comprar en mi página web, que es joseramonfd.com. Me podéis seguir por las redes sociales y desde ahí siempre vais a poder conectar con ello. Y también lo podéis hacer en desaprendiendoparaprender.com. Si tenéis... Las redes sociales están en la publicidad, están tus dos Instagram, que ahí ya te pueden conectar también hacia las páginas web. Ahí, perfecto. Pues en esos dos lugares pueden comprar la trilogía, ver las formaciones que tenemos, los acompañamientos, los grupos. Ahora la trilogía además la tengo en promoción, ahora, Joaquín. Sí. Porque se me acabó el stock. Ah, qué bueno. Y lo que he hecho ha sido decir, bueno, pues como sé que va a tardar un poquito más de tiempo en tenerlo, porque, bueno, hice algún cambio y alguna cosilla, pues he bajado el precio y entonces tú la compras ahora y como vas a tardar un poquito en recibirla, pues bueno, ese es el descuento, ¿no? Un descuento por tu paciencia. Por la paciencia un descuento. En lugar de 46 la tengo a 40 euros. Qué bueno eso, porque nunca nos han pagado por tener paciencia. Eso es muy bueno, ¿eh? Es una forma de reconfortar, ¿no? De, joder, quiero algo, lo quiero tener ya y no puedo, pero bueno, pues me cuesta un poco más. Son los límites. Yo también he hecho otro pedido, no se me han acabado, pero me quedan muy poquitas, muy pocas. Y yo, vamos, a mí esto me hace trabajar la paciencia, porque hace ya un digo, bueno, ya vendrá. Ya vendrá. Esto nos sirve para aprender. A la próxima vez hay que comprarla antes. Hay que pedir antes. Sí. Luego quería contestarte, mientras alguien hace alguna pregunta, decías que sí, que por lo que hablaba, ¿no? Que podría ser que sería interesante para que lo leyesen parejas que todavía no tienen hijos.
Yo creo que formarse en educación, en crianza, en relaciones, desde el punto que sea, debería de ser algo que estuviese desde que somos niños. Debe ser una asignatura de primaria, vamos. Yo creo que alguien lo decía por ahí, ¿no? Sí, El hecho sí. ¿no? De cómo nos comunicamos, de cómo escuchamos, de cómo entendemos a las otras personas, de empatizar, creo que es algo que debería de vivirse desde niño. A mí me hace mucha gracia ahora, está muy de moda las clases de inteligencia emocional. Y está muy bien, pero ¿desde qué lugar se hacen? Está muy bien enseñar a los niños a inteligencia emocional, a reconocer Se emociones, hace desde aquí. pero luego ¿cómo se les acompañan las emociones? Luego el niño Mm. está en clase, llora o se enfada o tiene una rabieta o tiene una frustración y ¿qué se le dice? ¿Se le acompañan esas emociones? ¿Se le deja vivirlas? ¿Se No. le deja descubrirlas y luego ver cómo transformarlas? Bueno, ¿No? bueno, pero yo en ese aspecto, José Ramón, creo que es un pequeño paso o un gran paso, que aunque en los colegios, o sea, que en los colegios que la educación se esté incluyendo la inteligencia emocional, para mí es un gran paso. Sí, Obviamente ahora hay que mejorar todo eso, mucho, pero es un gran paso, el decir, abrir la puerta, ¿no? Es decir, vamos a abrir la puerta a la inteligencia emocional, porque es algo que nos ha asustado mucho a los líderes mundiales y a los líderes de todos los tiempos, darles el poder a la sociedad de pensar, ¿no? Creo que se nos maneja así fácilmente cuando no tenemos capacidad de pensar. Y oye, que se meta esa inteligencia emocional, aunque sea de una forma sesgada o inmadura, no, inmadura no quiere decir, o de forma poco profesional, pues yo lo aplaudo. Y yo cada vez que me entero que en un colegio hacen una asignatura de inteligencia emocional, yo lo aplaudo. Lo aplaudo porque sé que no va a ser como igual si vamos tú o yo y lo hacemos, pero es un gran paso. Y creo que la sí, sociedad estamos dando en este aspecto estamos dando grandes pasos hacia el desarrollo personal, hacia el despertar de las personas, y yo creo que nosotros también como bestseller, que seremos en algún día, pues también estamos colaborando con todo esto, ¿no? Yo creo que es muy valiente lanzar trilogías de esta forma para ayudar a la gente, para ayudar a que todo esto salga adelante, para que haya un despertar y para que las personas sean más autónomas y más felices, ¿no? Que al final es nuestra misión y es nuestro deseo, ¿no? Ayudar a mucha gente. Entonces, con lo cual yo, aun con mucho que hacer todavía, siento esa alegría, ¿no? sí, claro, por supuesto, es un avance y es una manera de estar y de visibilizar algo, ¿no? A lo que voy es a no nos conformemos. No, 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 Porque mucha gente es, ¡ah, ya se hace esto! no, 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 no. Eso no es nada, es solo un pasito. Tenemos que seguir dando y en casa también. Y en casa Mm. más todavía. Porque si es un lugar donde se tienen que trabajar las emociones, es en el hogar. Yo creo que el gran paso es ese, lo acabo de decir, ¿no? Demos un paso hacia nuestras emociones, conectemos con ellas, porque yo creo que es el primer paso, conectar con nuestras emociones, porque desde ahí vamos a ir ya como una bola de nieve, sin darnos cuenta, a mucho más, a mucho más. Pero que lo importante es no tenerle miedo a la tristeza. Pues si uno está triste, pues siéntate y estate triste ahí todo el tiempo que necesites. Hasta que, yo siempre digo, hasta que la intuición te diga, pues ala, mira, vas a hacer esto que se te quita o hasta que comprendas el por qué estás triste. Hasta que pongas luz en lo que te quiere, en lo que te viene a decir la tristeza, ¿no? Porque las emociones siempre nos vienen a decir algo. Entonces yo creo que esa es nuestra misión también, ¿no? Enseñar a todo el mundo estos directos, las historias transformadoras, tu trilogía, la revolución de la paternidad, derecho de transformación, a que conectemos con las emociones y conectemos con nuestra propia autoridad y que podamos, de alguna forma, cambiar nuestra vida y desde ahí cambiar el mundo y muchas cosas más. Yo por eso te agradezco mucho, José Ramón, porque yo hago así porque veo la hora y nos quedan, aunque parezca que no, 5 minutillos. No, Que nos vamos, 5 minutos que nos vamos a dedicar pues a despedirnos y yo, sobre todo, a darte las gracias, José Ramón, por toda esta sabiduría, por estar ahí, por dedicar una hora de tu tiempo matinal de este domingo, que podíamos estar en mil sitios, pero que estamos aquí. Y a las personas que nos han estado viendo y que nos verán en el futuro, porque este vídeo se colgará en el canal de YouTube, pues a que se involucren y nos ayuden a llevar todo esto. Sobre todo, gracias a ti, José Ramón, repito una vez más, muy agradecido en querer participar en estas historias transformadoras. Y bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, de verdad. te dejo la palabra para si quieres decir algo.
darte las gracias por este ratito tan ameno, de poder Ujú. contar algo que para mí es súper importante, ¿no? Que es todo esto de la paternidad, de la crianza y de construir un mundo mucho más feliz a base de las relaciones con nuestros hijos, que son el futuro y que ahora mismo ya son el presente, con lo cual o lo hacemos hoy o no lograremos que el día de mañana sean esas personas que logramos y que queremos ser. O sea que muchas gracias por darme este espacio, por poder estar aquí y ojalá que alguien se inspire, alguien le sirva y que Seguro. alguien tenga la intención de cambiar ciertos modelos de relación, ¿no? Y si no, José Ramón, yo no sé tú, pero yo no pararé hasta que por lo menos alguien le haga así un clic su mente y diga, "Oh, leche, parece ser que por aquí vamos bien, ¿no?". Yo con que una persona lo haga ya para mí habrá valido la pena el esfuerzo. Bueno, pues como digo, muchas gracias, José Ramón. Estamos en contacto, nos veremos en algún momento y un abrazo a Amada que estará por ahí o si no cuando la veas. Y nada, que encantado de haber hecho este directo contigo, que la verdad que me apetecía mucho y tenía muchas ganas de que nos contaras porque sabía que tu sabiduría es muy grande y que tu sabiduría puede ayudar a muchas personas. Pues un saludo y nos vemos en el próximo domingo con más historias transformadoras.